bien interesante. Hay un estudio que reveló que el 68% de los trabajadores en el país retrasa la edad de jubilación debido a su situación financiera, mientras que otro porcentaje lo hace para enfrentar el alto costo de la vida. Son cifras preocupantes que refuerzan el debate sobre el tema de las pensiones, todo esto en medio de la discusión por la reforma impulsada por el gobierno. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el director de Staffing de Randstad Chile, Francisco Torres. Francisco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa. Bienvenido. Hola, Carlos. Muy buenos días. A ver, lo primero es saber cómo hicieron este estudio. Hace rato que nosotros hemos dado notas, reportajes de personas que ya están en edad de jubilación, que incluso han jubilado pero que siguen trabajando. Algunos dirán por gusto, pero hay muchos otros que finalmente lo hacen por necesidad, ¿no? Una gran mayoría. Correcto. Bueno, Randstad es una empresa holandesa que está presente en 39 países y este estudio se realiza en 34 de estos 39 países. Y nosotros en la actualidad tomamos la realidad de lo que ocurre en Chile y la vamos comparando con la realidad de los otros 34 países que están dentro de este estudio. En este estudio lo que se busca es poder principalmente identificar ciertas causales por las cuales el trabajador, estando en edad de jubilar, opta por no jubilar. Y creo que tú lo mencionabas muy bien, porque efectivamente hay gente que está en condición de poder hacerlo, opta por no realizarlo porque efectivamente las condiciones económicas no son favorables. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, durante este año o en lo que va del 2023, el Fondo E, que es el fondo que está la mayor parte de las personas en edad de jubilar, se encuentra con un retroceso acumulado hasta mayo de un 3,13%. Por consiguiente, las pensiones en sí han tenido una reducción para el efecto de la jubilación y no tienen un incentivo. Y adicional a eso, los montos de las pensiones suelen ser bastante bajas, lo cual no te permite, por un tema económico, poder jubilar sin tener que seguir trabajando. La gente que está jubilando hoy en día es gente que tiene una reducción de pensión importante, una pensión baja, y que opta por jubilar y seguir buscando un segundo empleo o seguir manteniéndose en el empleo en donde está para poder tener otra fuente de ingreso y poder compensar el costo de la vida. Ya, está bastante claro según este estudio que la mayoría de las personas también considera que los 60 años es la edad ideal para jubilar. Cuando alguien podría decir, no, lo que pasa es que estamos más activos hasta más tarde, entonces la gente a lo mejor se quiere mantener trabajando para sentirse plenamente vigente. No es así, o sea, si dependiera de las personas, se hubiesen jubilado a la edad que corresponde para después dedicarse a hacer otras cosas, siempre y cuando pudieran vivir bien con una pensión digna, ¿no? Exacto. Acá es un punto importante. La intención efectivamente es llegar a los 60 años, 60, 65 años, según lo que establece la ley vigente en Chile, en donde efectivamente la gente quisiera poder jubilarse a la edad que corresponde. Lamentablemente, cuando empiezan a revisar si tienen la oportunidad de poder hacerlo, el 70% de las personas dice, no tengo la oportunidad de poder hacerlo, principalmente por temas económicos. Ya, y esto, yo no sé si ustedes lo contrastan, estaba mirando dentro del ranking, somos el país de Latinoamérica donde se produce más esta situación, donde más se retrasa la edad de jubilación. Como ustedes hacen esta comparación, no sé cuánto tiene que ver con las tasas de reemplazo. En el fondo me imagino que en países donde no se retrasa la edad de jubilación es porque es más parecida a la jubilación al sueldo que en países como el nuestro, donde el bajón económico para una persona incluso que ha ahorrado durante mucho tiempo, que no ha tenido lagunas previsionales, es muy notorio. Entonces ahí la gente dice, bueno, ¿cómo sigo viviendo? Tengo los mismos gastos, pero tengo mucho menos ingreso con mi jubilación. Efectivamente, Chile es el país que lidera el ranking. Está seguido directamente por Argentina, que es un país que presenta bastantes subsidios y tiene una pensión relativamente similar al sueldo. Y luego viene México. Hay una situación que es a nivel país, que efectivamente no la podemos negar, que el tema de la inflación no la hemos vivido durante los últimos 40 años. Y el tema del costo de la vida en la actualidad es mucho más alto y que si yo me pongo hace 2 años atrás en un escenario en donde tenía fondos de pensiones que estaban relativamente estables, tenía una estabilidad laboral que me permitía por lo menos seguir planificándome a tener una jubilación a los 60, 65 años, se veía como una opción real el poder jubilarse en los tiempos acordados. Hoy en día ya deja de ser real y si lo comparas con los países de Latinoamérica, efectivamente Chile es uno de los países que no está acostumbrado a vivir con este tipo de condiciones. Es una situación particular que, bueno, en comparación a los años anteriores, este año es muy marcado. Claro, o sea, se ha agudizado la situación, así como hemos visto que se ha perdido poder adquisitivo del sueldo, también se ha perdido poder adquisitivo de la jubilación. Correcto.
Bueno, y junto con esto, también mencionar que nosotros tenemos en nuestra página el estudio que está completo, que incluye otros parámetros incluso respecto a temas de estabilidad, a temas de la inseguridad en el tema laboral, en la inestabilidad que genera el mercado laboral. Por consiguiente, hay una serie de factores que en el mercado laboral chileno se está enfrentando por primera vez y que nos estamos encontrando con una situación en donde muchas personas están con intereses de seguir trabajando, no encuentran oportunidades porque es una realidad que después de los 50 años se pone un poco cuesta arriba el tema de la búsqueda del empleo. Y las empresas, si bien se están abriendo a poder tener integración de personal que pueda sumarse a sus filas aportando experiencia, aportando ciertos grados de compromiso que son mucho mayores, todavía no llega a ser suficiente y por consiguiente este grupo de personas, que son las personas más adultas, no tiene una integración completa dentro del mercado laboral. Francisco, me imagino que hay un castigo ahí también en términos de sueldo. O sea, una cosa es el desafío de encontrar trabajo después de los 50 años, pero no sé, para personas que tienen 60, 65 años, hay un castigo también en el sueldo con el que pueden acceder a esa oportunidad, porque ahí se hace menos atractivo en el fondo el ir complementando la pensión, ¿no? Bueno, aquí lo ideal sería que la pensión alcanzara, pero también sería que se paguen los años de experiencia, pero pareciera que pasa todo lo contrario, que se castiga. Mira, no tengo un número exacto, solamente te puedo hablar desde la experiencia, por lo menos nuestros clientes en la actualidad, para una posición independiente del género, independiente de la edad, independiente de la condición de la persona, tienen unas bandas de renta establecidas y por lo general siempre se respetan. Dentro del que el mundo de trabajo informal, efectivamente existen muchas brechas y que posiblemente existe un riesgo de que se castigue efectivamente y que se busque la forma de poder buscar una reducción en el salario a costa de una persona que tiene una necesidad de emplearse. Ya, ahora Francisco, dentro de las conclusiones que ustedes podrían sacar con este estudio, que además es un estudio comparado con otros países, a mejor pensión, menos retraso de la edad de jubilación, es decir, aquí hay, lo sabemos, un desafío en términos de la pensión de que ojalá se parezca lo más posible al sueldo al momento de jubilar, eso haría que mucha menos gente retrasara su salida del mercado laboral. Correcto. Efectivamente existe una tendencia y que una correlación directa entre las personas que tienen una mayor pensión acumulada para poder jubilarse con las personas que tienen una menor pensión para jubilarse. Se dan dos casos. La persona que está con una renta que está dentro de lo que corresponde a una jubilación estimada, que podrían ser bastante similares, en este momento opta por retrasarlo porque el rendimiento de los fondos no es tan positivo. Claro. ¿Bien? Pero en una situación normal, estas personas cumplida su edad aprovechan la instancia y toman la determinación de jubilarse, pero es un porcentaje muy bajo. El mayor porcentaje está por la línea inferior, en donde sus montos de jubilación no son suficientes para poder jubilarse por sí solo y tener una vida estable, digna, tal como tú lo mencionabas anteriormente, y opta por jubilarse en este momento para recibir una porción de su pensión y adicionalmente mantenerse activo por los próximos 5 o 10 años o lo que sea necesario para poder sobrevivir. ¿Ustedes llegan a analizar si la situación entre hombres y mujeres es la misma, es distinta? Porque tenemos 5 años de diferencia en la de jubilación. Entonces, claro, las mujeres por un lado, que además viven más, se tienen que sostener más tiempo, han ahorrado menos en el sistema que tenemos actualmente, pero también las mujeres están mucho más castigadas en el mercado laboral. Entonces, si ya es difícil para mujeres jóvenes muchas veces conciliar, no sé, cuidados con el trabajo, no sé qué pasa con las mujeres por sobre los 60 años, debe ser más difícil aún. Correcto. Si nos vamos a cifras, el 70% del global está pensando retrasar su jubilación. Global, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro. Ya. Pero el 70% de las mujeres versus el 66% de los hombres. ¿Por qué el 70% de las mujeres? Y efectivamente pasa porque las mujeres, efectivamente, en su gran mayoría, tienen un tema económico importante a cuesta, en donde efectivamente el tema de que ingresan, por lo general, a la gente que está jubilando ahora, ingresó más tarde al mercado laboral, aparte presenta mayores lagunas laborales, eso genera que su monto de pensión sea mucho más bajo y por consiguiente su condición económica no le permita jubilarse. Ya, o sea, nuevamente también ahí en las mujeres vemos que hay una situación más compleja. Correcto. Ya, yo no sé si también ustedes llegan a ver qué tipo de correcciones o con, en el fondo, la comparación, tú ves qué tipo de correcciones se podría hacer para que no se diera esta situación, porque
bueno, si bien ya en todos los países es una discusión el retrasar como política pública la jubilación, porque claro, estamos viviendo mucho más y como que no hay muchos sistemas que resistan, ni en los países más desarrollados. Japón, que es uno de los países más longevos, tiene un gran problema con el tema de las pensiones. Sí me imagino que hay algunas correcciones y que pasa por esta discusión además que estamos teniendo en Chile sobre la reforma a las pensiones, ¿no? Correcto. Claro, es importante considerar que cualquier tipo de corrección que se realice tiene que ser una corrección a nivel Estado, que trascienda el gobierno que esté en este momento de turno. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que ser una situación que se prolongue pensando en el futuro. Nosotros en la actualidad tenemos una fuerza laboral importante que está en etapa de jubilación y esta generación fue la generación que nos generó a nosotros y que fue una etapa productiva importantísima del país hoy en día. Y tenemos que ver la forma de cómo podemos retribuir el aporte que ellos hicieron durante su periodo laboral más activo para poder garantizar que puedan tener una jubilación digna y acorde a poder sustentar una vida decente. Oye, y en los países donde efectivamente está esa buena jubilación y la gente se jubila a la edad que tiene que hacerlo y no lo retrasa por razones financieras, ¿se constata que después igual traten de seguir trabajando por razones de salud mental, por sentirse activos, porque en el fondo quieren seguir aportando a la sociedad? ¿O la verdad es que hay gente que se jubila y después hace otro tipo de cosas que, no sé, pueda tener mucho más que ver con otro tipo de desarrollo personal? ¿Eso está estudiado por ustedes, por Randstad? Sí. Bueno, en mercados más maduros, como los mercados europeos o en Estados Unidos, por ejemplo, una vez que la persona se jubila, es muy recurrente que busque trabajos por part-time, tiempos, trabajos transitorios, en los cuales la persona se hace partícipe por trabajos particulares específicos y se mantiene activo. ¿Por qué? Porque mucha de la gente necesita la actividad, necesita mantenerse vigente, también por un tema de salud mental. Porque en el fondo tener tanto tiempo de ocio, cuando una persona está sana, a los 60, 65 años, es una persona totalmente sana, que está totalmente disponible para poder disfrutar de su vida, pero siempre necesitan mantenerse en algún tipo de actividad. Entonces, cerca del 40% de las personas buscan alguna segunda actividad para poder mantenerse activos y vigentes dentro del mercado laboral y no necesariamente por temas económicos. Claro, porque ahí pienso que también en Chile hay un desafío de una revalorización del trabajo de las personas mayores. Y mira, mucho antes, tú ya decías de las dificultades después de los 50 años. Entonces aquí se producen dos cosas. Sobre la edad de jubilación, el desafío de que las personas se sigan sintiendo un aporte, que sigan activas. Pero antes, no sé, entre los 50 y los 60 en el caso de las mujeres o entre los 50 y los 65 en el caso de los hombres, también esa dificultad de encontrar trabajo conspira contra la posibilidad de después jubilarse bien, porque hay más lagunas previsionales, exacto, porque no se encuentra trabajo. Entonces aquí también hay que hacer, me imagino, una revisión hasta cultural, ¿no?, de nuestro mercado laboral, si es que se quiere, de verdad, mejorar la posibilidad de pensionarse o jubilarse bien en el futuro. Correcto. Es un tema a discutir, es un tema que nosotros lo hemos planteado y que existe una realidad. Y si bien no quiero desconocer, porque hay empresas que efectivamente hacen un esfuerzo por tener e integrar dentro de sus filas un equipo diverso, no solamente con personas con habilidades desde el punto de vista de su experiencia, sino que también hay un tema de la calidad del trabajo que ellos van generando, hay un tema de la responsabilidad que adquieren y la responsabilidad que transmiten hacia los equipos. Y es muy positivo contar con personas de mayor edad dentro de los equipos de trabajo. Te aporta una visión totalmente distinta y te aporta, incluso para la realidad que nos tocó vivir o que nos toca vivir hoy en día, experiencias sobre cómo se ha sobrevivido a crisis anteriores, que muchas veces nuestra salud mental en los trabajadores es bastante deficiente, pero las personas que han vivido crisis anteriormente tienen la experiencia y tienen la capacidad de arrastrar a los equipos para poder empujar hacia adelante las cosas y sacarlas de buena forma. Claro, lo que pasa es que esa experiencia muchas veces también contrasta, choca con la creencia de que, no sé, las nuevas tecnologías van dejando atrás o al margen a las personas que a lo mejor tienen un poco más de edad. Hoy día también tenemos generaciones que son nativos digitales, que, no sé, tienen todo esto como incorporado en su cultura, en su cerebro. Yo no sé cómo se da esa tensión en otros países, si ahí depende de políticas específicas, si a lo mejor, claro, se valoran las distintas potencialidades de las personas según su experiencia y su edad. A lo mejor alguien de 60, 65 no es tan bueno en términos tecnológicos, pero tiene otros atributos, pero correcto, hay cierto pie forzado de pensarlo, ¿no? En Chile me da la sensación de que es todo un poquitito más como espontáneo, como a la suerte. No sé si se piensa tanto dentro de las empresas en esas potencialidades.
Sí, o sea, yo he visto durante el último periodo que existe una mixtura y una intención, al menos una intención de poder integrar personas de mayor edad dentro de los equipos para hacer equipos más diversos. Y tal como tú mencionas, efectivamente, a lo mejor no son nativos digitales, pero hoy en día existe una integración bastante importante dentro de las personas mayores a la tecnología. Y si bien a lo mejor pueden que sean un poquito más lentos, son personas que tienen una tasa de productividad mucho más alta porque son personas que suelen tener un mayor grado de compromiso, suelen ser mucho más responsables, suelen rotar menos. Por consiguiente, eso también te aporta valor a tu compañía. Bien, pues Francisco Torres, director de Staffing de Randstad Chile, muchas gracias por habernos acompañado. Un tema muy interesante sin duda y un buen insumo si es que estamos atentos a discutir ahí el tema de la reforma a las pensiones. Que te vaya muy bien, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego.